Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Jesús restaura tu dignidad como persona. Más de lo que parece, en este mundo hay personas y en una gran mayoría que han sido afectadas por el rechazo, por el desprecio, por el menosprecio, por el abandono, por el daño, por muchas cosas que le han sucedido y que le han hecho a las personas, que los han hecho sentirse menospreciados, que se acostumbraron a estar en una posición desventajosa ante las demás personas, generan en su personalidad complejos, debilidades y muchas otras cosas en las afectaciones psicológicas por causa del ambiente, de las personas o de las circunstancias que lo rodearon que no fueron favorables. Entonces, esta persona se acostumbra a vivir en un estado, digamos, gris. No brilla, no sobresale, normalmente es una persona pasiva, silenciosa, una persona que no opina, que no expresa sus conceptos, que no define sus posiciones. Es una persona que quizás su dignidad está marcada por las afectaciones del pasado. Pero lo que hoy vengo a decirte es que Cristo restaura tu dignidad de persona. Y vamos a utilizar el ejemplo de la mujer samaritana en la historia, en el encuentro que tiene con Jesús. Vamos a mirar cuáles son las circunstancias de ese encuentro y cómo se restaura la vida de esta mujer. Dice la palabra en Juan 4:7, y lo invito a que lea todo el capítulo 4, o al menos los primeros 42 versículos del capítulo 4, para que conozca en detalle toda la historia. Pero vamos a enfocarnos en estos. Juan 4:7, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer: dame un poco de agua. Entonces, la cultura de ese momento había segregado a los samaritanos y se les denominaba comúnmente, entre comillas, como perros. Se les decían perros porque estaban considerados por los judíos menores en valor que los perros. Es un tema cultural que pues en su momento debido quizás usted lo estudie o quizás tengamos la oportunidad de hablar de esta actitud. Pero entonces Jesús le pide a una samaritana, le pide agua. Pero ¿a qué hora le pide agua a Jesús? Y es un tema interesante de analizar. Jesús llega a este pueblo a mediodía y es a la hora en que la samaritana va a traer agua. No es lógico que las personas vayan a recoger agua cuando el sol está más fuerte, pero en la dignidad de esa samaritana no solamente tenía un problema con relación a los judíos, en el sentido de que reconocía, aceptaba que era menos que los judíos. Y entonces usted lo va a encontrar en el versículo 4.9, en el versículo 4.8 y 4.9, el cómo ella le responde que como él siendo judío le pide agua a ella. Entonces Jesús le dice en el versículo siguiente, en el versículo 10, Jesús le respondió: tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Entonces, la samaritana empieza una serie de argumentaciones en la que habla la historia del pozo, que no le ve ninguna vasija para acá sacar el agua, que cómo saca el agua, ¿no? Y entonces llega el momento en que en la conversación van a la profecía
y hablan de que Cristo va a venir. Y entonces Jesús le dice, yo soy ese Cristo, yo soy ese Jesús que están esperando. Y entonces ella quiere pedirle que entonces le dé de esa agua que da vida, que le dé de esa agua no, con la cual no volverá a tener sed. Entonces Jesús le dice que vaya a traer el esposo y vuelvan. Entonces la respuesta de la samaritana es la siguiente, dice, no tengo esposo, versículo 17 y 18, dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Entonces, hasta este momento, ¿qué estamos viendo? El retrato de una mujer despreciada por 5 hombres. Adicionalmente, la persona con la que vive no le quiere dar su nombre, en este caso hablando de la cultura judía, no le quiere dar su nombre, no es el esposo, vive con ella, pero no es el esposo. O sea, no tiene una representación legal. Por eso cuando ella le dice, que él le dice que traiga el esposo, ella dice no tengo esposo, porque no hay representación legal cuando no hay matrimonio de por medio en la cultura judía. Entonces es una mujer despreciada, es una mujer señalada, es una mujer criticada. El hombre con el que vive no la aprecia lo suficiente como para proponerle matrimonio, pero adicionalmente ese señalamiento y esa crítica del pueblo hace que ella se aísle y prefiera ir a mediodía, a pleno sol, cuando el sol está más fuerte, a recoger el agua para no encontrarse con las demás personas, para evitar la crítica y el señalamiento. Si a eso le suma el encontrarse con un judío como es Cristo y sentirse menospreciada y sorprenderse porque él le pide agua, quiere decir que esta mujer samaritana tenía su dignidad por el piso. Pero una vez Jesús le dice que Él es Jesús, entonces la mujer cambia de actitud. Y entonces nosotros lo vemos en el versículo 28 y 29. Una vez sabe que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, entonces, ¿cómo reacciona la mujer? Juan 4, 28, 29. Dice, la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. Ahora, la actitud de ella misma, sin darse cuenta, es que ella suelta el cántaro, deja lo que está haciendo, se va al pueblo a tratar y a relacionarse con la gente y ya no le importa la crítica, el señalamiento, ya no le importa que la vayan a señalar, que la vayan a juzgar, que le crean o no le crean. Ella en su alegría, en su gozo, olvida su posición denigrada y ahora actúa como una persona que reconoce al Señor. ¿Qué sucede en este momento? Para nuestra vida, si nosotros nos sentimos despreciados, rechazados, si nosotros hemos sido abandonados, criticados, señalados, apartados, no sentimos que pertenecemos a ningún lugar. Cuando Cristo Jesús se acerca a nuestra vida, Él restaura nuestra dignidad y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Esta mujer no se dio cuenta que ella cambió totalmente de actitud, de aislarse, de separarse de la gente. Ahora iba a la gente a hablar de Jesús y Jesús permite que ella sea el instrumento porque Jesús se le acerca a ella, no se le acerca a otra persona. Jesús usa a esa mujer con una personalidad denigrada, la usa para que sea instrumento de conversión de muchas personas. Entonces lo que les estoy diciendo en este momento es cuando Jesús se acerca a tu vida y cuando tú le permites a Jesús acercarse a tu vida, tú estás teniendo la oportunidad de restaurar tu dignidad. Y lo vas a ver con los hechos. Por eso la palabra del Señor nos confirma en el versículo 39. Dice, mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en mi vida.
Cuando tú abres la puerta para que Cristo se acerque a tu vida, Él restaura tu dignidad y tú puedes volver al mundo con la cabeza en alto, y los que te despreciaron te van a tener que reconocer y van a tener que reconocer que en Cristo Jesús tú eres el instrumento para bendición de esas personas que te rechazaron. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.